martes son las 5 de la mañana, 5 de la tarde, 5 de la tarde, 2 minutos. Este tema de la pandemia también trastorna un poco los horarios y demás. Hoy es miércoles 8 de julio del año 2020. Estamos en esta nueva emisión, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Conéctate con la U, este proyecto periodístico y académico de la Unidad de Comunicaciones de la Universidad de Córdoba. Programa periodístico y académico que, repito, se transmite a través de las diferentes plataformas de medios de la Universidad de Córdoba, a través de la emisora Unicórdoba Estéreo, a través de nuestro canal de YouTube Unicórdoba TV y también a través de nuestra fanpage Universidad de Córdoba. También, por supuesto, a través de la página web de la universidad, página web institucional www.unicórdoba.edu.co. Antes de ir con nuestro invitado en la tarde de hoy, quiero contarles que vamos a abordar un tema como los que hemos venido haciendo durante los 7 programas anteriores. Un tema de gran interés para la sociedad en general. Un tema que se ha venido analizando y estudiando desde la academia, por supuesto desde nuestra Universidad de Córdoba, pero que tiene importancia para los diferentes sectores de la sociedad. Y tiene que ver justamente con el tema de la economía, de la macroeconomía, la microeconomía, y también que todo eso termina incidiendo e impactando la economía de los hogares, la economía doméstica. Saludar también a todo el equipo periodístico y técnico de la Universidad de Córdoba que hoy está vinculada a este proyecto periodístico y académico. Está Eduardo García, coordinador de la emisora Unicórdoba Estéreo, Elinda Brujés, Karen Gloria, Oscar García, Boris Crawford, José Cortés, Rafa J. Caballero y Leonardo Mendoza. Hoy nuestro invitado en esta tarde es el doctor Giovanni Argel Fuentes. Es el actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. El doctor Argel es economista, especialista en finanzas y cooperación internacional y gestión de proyectos. Es magíster en administración de empresas y doctor en educación. El doctor Giovanni Argel ha venido haciendo escritos, dando recomendaciones, dando análisis frente a la problemática que se está presentando en el mundo entero, pero y que para Colombia no es la excepción y por supuesto que para Córdoba tampoco. Es cómo esta pandemia, cómo esta crisis está afectando la economía en los hogares, en las empresas, en las ciudades, en los departamentos, en el país, en el mundo. Es un tema realmente preocupante y que nos toca a todos. Hemos llamado a este programa la pobreza de la pandemia, que la pandemia ha generado eso, pobreza. Quiero saludar a Elinda Brujés y a Eduardo García. Buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, Jorge, a nuestro invitado de hoy, el profesor Giovanni Carlos Argel Fuentes, a Eduardo, y bueno, a todos los que en estos momentos están conectados con nosotros en la 8ª emisión de Conéctate con la U, así como lo decía Jorge, un programa en el que hoy vamos a abordar el tema económico, que nos hacía bastante falta tocar este aspecto fundamental en medio de toda esta pandemia. Hola Jorge, saludo cordial a Elinda, al doctor Giovanni Argel, a las personas que nos siguen a esta hora de la tarde también a través de los diferentes medios digitales de nuestra universidad. La economía del hogar, un tema que preocupa tanto como el mismo virus, porque contagia otros males como la angustia, las preocupaciones, el insomnio incluso, la desesperación al no saber cómo actuar. Hoy encontraremos cifras, no tanto para preocupar, sino para marcar un precedente, y será precisamente un experto de nuestra Universidad de Córdoba que nos ayudará a entender el tema más allá de los afanes del día a día. La 8ª emisión ya de Conéctate con la U, contribuyendo desde estas plataformas y desde la unidad de comunicaciones con el accionar adecuado de la gente, de las comunidades. Queremos ayudar a construir buenos comportamientos en nuestra misión como comunicadores. En vivo además por Unicórdoba Estéreo. Saludo a los oyentes a esta hora de la tarde. Muchas gracias, Eduardo y Elinda. Bueno, doctor Giovanni Argel, muy buenas tardes. Bienvenido a Conéctate con la U. Buenas tardes, Jorge, Erlinda y Eduardo y los demás miembros del equipo periodístico que hoy nos acompañan. Igualmente a toda la audiencia. Un saludo cordial y muchas gracias por invitarme a este espacio. Doctor Giovanni Argel, ¿hay una pandemia detrás de la pandemia? La crisis económica se está convirtiendo en una pandemia que va a durar de pronto mucho más que la pandemia del coronavirus.
Indiscutiblemente, Jorge, yo pienso que como lo hemos publicado también en nuestros escritos, en nuestros artículos, la, la velocidad de contaminación que está teniendo esta pandemia en el mundo y especialmente en Colombia y ahora en el departamento de Córdoba, que acaba de ser declarado hace unos días en alerta roja frente a este crecimiento progresivo de la RO, pues frente a las tasas de las pruebas, pues nos está indicando que el país debe prepararse mucho más de lo que se ha hecho en estos 4 meses, en estos 100 días o 102 días de crisis o de emergencia económica y social. Y pues, como lo hemos referenciado, todas las pandemias, por ejemplo, como la de 1918, denominada la gripe española, como la gripe asiática en el 34, las enfermedades infectocontagiosas como la del ébola, la del H1N1, Zika y demás, y ahora esta, el coronavirus, con todos los inconvenientes que ha ocasionado, pues ha llevado a los países, estimado Jorge y demás compañeros, ha llevado a los países y a estas regiones indiscutiblemente a entrar en una recesión que desde el punto de vista económico denominamos inestabilidades de las variables macroeconómicas principales. Entonces, sin lugar a dudas, ante la pregunta, detrás de esta pandemia de orden sanitario está otra que es peor, que es la que ocasiona 13 impactos fuertes a nuestro territorio, a la economía productivamente hablando, que es la pobreza por un lado, el desempleo por el otro. El desempleo lleva junto con la pobreza a un tercer componente que es la miseria, y pues alrededor como una línea transversal entre las tres está la informalidad. Todas tres han crecido, y bueno, todas cuatro con la transversal han crecido significativamente en el país. Podemos acompañar eso más adelante si ustedes lo estiman conveniente con cifras, pero lo que más va a generar impacto o va a matar a estos pueblos en América Latina sin generar pánico ante la audiencia es el crecimiento sustancial de la pobreza, y eso estará asociado, como lo decía indiscutiblemente el DANE en sus cifras recientemente, está acompañado amigos y a la audiencia en general, está acompañado con un crecimiento de la informalidad. Ha destruido, ustedes pudieron ver en el mes de abril, se destruyeron 5.240.000 empleos en Colombia, empleos dignos, empleos buenos. Y cuando se destruye el empleo macroeconómicamente, estructuralmente, lo que viene ahí al lado es el crecimiento de la pobreza, viene la inestabilidad empresarial y pues indiscutiblemente un pueblo con hambre, por un lado, sin ingresos, y por el otro lado creciendo sustancialmente la severidad de la pobreza como la radica en este momento, como la indica, perdón, en este momento el DANE. Una cosa es estar en pobreza, para que ustedes se ubiquen y la audiencia también, y otra es estar en el índice de severidad de la pobreza. Y después del índice o la severidad de la pobreza viene la miseria. O sea que estamos hablando como de 3 estratificaciones. Pobreza, que sería el estrato alto. Doctor, y ya en estos momentos, en estos 108 días, 110 días que ya van desde que se inició la cuarentena, fue el 16, el 24 de marzo, exactamente, ya hay cifras que demuestran que la pobreza ya está creciendo, ya hay cifras que evidencian esto. Todavía el DANE, Jorge, no ha publicado, generalmente se publica a final de año, pero nosotros en nuestros cálculos en la facultad estimamos, nosotros en este momento tenemos una pobreza del 34.76%, el índice de pobreza multidimensional de Córdoba es de 34.76%, el del país es de 32%, 31.8%, 32%. Nosotros estimamos que la pobreza hasta el mes de junio, es decir, en el primer semestre del año, puede estar cercana al 41, 42%, teniendo en cuenta todas las variables, las 5 grandes variables. ¿En Córdoba? En Córdoba, sí, señor. O sea que por cada 100 personas en el departamento de Córdoba, 41 estarían en escenarios de pobreza, y 18, 19 estarían en escenarios de miseria o de severidad de la pobreza. Y eso va a seguir aumentando si se mantiene la cuarentena y esta pandemia en el transcurso del año, lo que viene del año. Indiscutiblemente. Por eso, disculpe Eduardo, por eso, digamos, las medidas que ha tomado el Estado colombiano es para romperle el ciclo funcional a esa curva, a la curva de pobreza y a la curva de desempleo. Entonces, los días sin IVA, por ejemplo, fueron fundamentalmente para reactivar el comercio,
daremos cifras más adelante también si ustedes lo estiman conveniente, y esa reactivación de los días sin IVA, para tomar ese ejemplo, o por ejemplo, valga la redundancia, el ingreso solidario de los 160.000, es con el fin de devolverle liquidez, por un lado a las personas y por el otro lado a las empresas. Solamente este segundo día sin IVA, por ejemplo, Jorge, se vendieron 4 billones de pesos. Eso reactiva y trata de romper el cerco de la pobreza, romper el cerco del desempleo y de hecho romper el cerco de la informalidad. Eduardo. Sí, gracias, Jorge. El profesor Giovanni, decía el doctor Salim Matar Velilla recientemente, incluso en la anterior emisión de nuestro programa, que la curva de la COVID-19 se convirtió ya en pendiente. Pues aplicado al tema económico que nos ocupa, quiere decir que también la curva de la pobreza se ha convertido en pendiente, ¿no? Y usted mencionaba la destrucción del empleo, cifra de abril, doctor Giovanni, pero han pasado otros 2 meses. ¿Cuáles son las cifras porcentuales ya? Porque ha pasado, digamos, 60 días más después de eso. Y además, cuando mencionaba el día sin IVA, se utilizaron muchas tarjetas de crédito, tarjeta débito. Eso contrasta con el tema de la pobreza. Nos endeudamos más ese día quienes salieron a, entre comillas, a aprovechar los descuentos de los supermercados en términos de electrodomésticos y demás, doctor. Pero hoy tenemos entonces un país más endeudado en tarjetas de débito y crédito y al tiempo más contagiado con el coronavirus, ¿no? Sin lugar a dudas. Los contrastes que ha dado no solamente el Departamento Nacional de Planeación, sino también el DANE, en términos de algunas estadísticas, nos determinan que la tasa de contagio, ¿cierto? O más, sí, la tasa de positividad del contagio, como la determina la página del coronavirus o el programa de coronavirus o la aplicación en Colombia, está en el 3.68, es decir, que por cada contagiado que tenemos, positividad, contagiado, él está contagiando a 368, es decir, a 4 personas. Si eso sigue con esa velocidad, indiscutiblemente, con esa velocidad de contagio, ¿cierto? Si no tenemos pruebas y demás, tal cual como lo han dicho los expertos de nuestro laboratorio y también del Instituto Nacional de Salud, eso va a repercutir que tendremos una población enferma, ¿cierto? Más adelante no me atrevo a dar cifras de cuánto será esa población. Ahí ustedes ven las estadísticas crecientes, muy pobrecida la pendiente, o más bien la curva indiscutiblemente se ha elevado enormemente y la tasa de letalidad, que es la otra, también es alta. ¿Sí? Tenemos entonces una letalidad que está representada en un poco más de 4.000 muertos. Indiscutiblemente, no sé, en Córdoba estamos cercanos a los 84, 85 muertos también, y en el Caribe colombiano estamos en un promedio de 75, sacando a Barranquilla indiscutiblemente como distrito. Eso, pues, una población enferma, pues repercute indiscutiblemente en el sistema productivo. Ya les decía, es decir, las grandes pandemias lo que han llevado fundamentalmente es a afectar, sin lugar a dudas, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Para el caso del mes de mayo, cierto que todavía el DANE está haciendo los ajustes de cifras. Recuerden que en abril, Jorge, Eduardo y Erlinda, en el mes de abril, recuerden que para el mes de marzo, voy a irme más atrás, el mes de marzo, el índice de seguimiento a la economía, que es el que mide el Producto Interno Bruto, fue de menos 4.9%. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra economía no creció, sino que decreció menos 4.9% en el ritmo de lo que les estaba hablando de producción, porque teníamos un confinamiento apenas empezando. Este confinamiento empezó, si mal no estoy, el 23 de marzo o 26 de marzo, no recuerdo muy bien ahora la fecha, después de la declaratoria que dio el presidente. En el mes de abril fue menos 20%, recuerden esa cifra del DANE, ¿se acuerdan? Es decir, que tuvimos un decrecimiento del menos 20%, pero ya llevamos 60 días, 65 días de pandemia o de declaratoria de crisis y las medidas económicas no se auxiliaron. Para el mes de mayo, nosotros estimamos, mayo y junio, estimamos que el decrecimiento de la economía estará a los alrededores del 21-22% negativo. O sea que vamos a decir, pero ¿por qué estará tan poquito por qué decrecerá menos con respecto, o sea, si pasamos del menos 4.9 al menos 20%, y usted dice ahora, profesor Argel, que pasa del menos 20 al menos 22%, ¿por qué allá del menos 4.9, casi 16 puntos, y acá ahora un 1.2 por las medidas económicas, entre ellas todo lo que hemos hablado, por ejemplo, el pago de las primas,
la amortización de ello, la amortización de algunos o los diferidos, pues indiscutiblemente de algunos impuestos, los días sin IVA, el ingreso solidario, entre otras cosas. Entonces, indiscutiblemente vamos a seguir decreciendo, Jorge, Eduardo, y ante la pregunta, pues indiscutiblemente ese crecimiento va a ser más en pendiente en términos de la informalidad que se le ha venido al país y sobre todo a este departamento, al Caribe colombiano y el aumento del desempleo. Doctor Giovanni, antes de ir con el INDA, y siguiendo un poco con la pregunta de Eduardo, ese tema del día sin IVA y esas ventas tan importantes, tan grandes, no terminan siendo como un movimiento económico a la economía medio falso, porque termina repercutiendo en lo que decía Eduardo, deudas, porque la mayor parte de esas compras se hicieron con tarjeta de crédito. Eso no termina siendo medio falso, esa dinamización de la economía durante esos días. Perdona que te interrumpa, en el caso del último día, del primer día sin IVA, salir a comprar un televisor con una tarjeta de crédito y colocarlo a 24 cuotas, bueno, ahí uno compararía si realmente valió la pena ponerse y comprar un televisor a un precio más barato, pero que lo vas a ver reflejado en los siguientes meses en el aumento de cuotas e intereses. Claro que sí, ya lo habíamos anotado en el último artículo que publicamos y fíjense, es que aquí el inconveniente, estimados compañeros, es que está la ruptura entre economía y salud, que ha sido la gran paradoja, ¿cierto?, de trabajo. Casualmente, recientemente leía un artículo del premio Nobel Richard Adler que habla sobre la teoría de los pequeños impulsos, ¿sí? Es decir, cuando estamos en situaciones críticas, ¿sí?, él se gana el Nobel con eso, de otras cosas, debe dársele a los sistemas productivos pequeños impulsos. Así que el día sin IVA indiscutiblemente es un pequeño impulso. Combinar las dos medidas, combinar la medida de contrarrestar la velocidad, como decía ahora hace un tanto, contrarrestar la velocidad de contagio, contrarrestar la tasa de letalidad, crear medidas sanitarias, indiscutiblemente chocan o contrastan nuevamente, indico, con las medidas económicas. Desde que empezó la reactivación, si ustedes miden de una u otra forma, alcanzan a estudiar, ¿cierto? Desde que entró en el sistema productivo, entró sustancialmente la reactivación del sector industrial y después la del subsector construcción, que hace parte del sector industrial, y posteriormente el comercio y servicios. Nosotros hemos crecido en la tasa de positividad que estuvo en el 9%, 9.3% del contagio, pasó sustancialmente al 15.3% que lo tenemos hasta la semana pasada. Hasta el día de hoy vamos a esperar las cifras, cómo está la tasa de contagio, ¿cierto? La tasa de positividad del contagio nos indica de que haber salido a la calle, haber salido a trabajar en el sistema productivo, en los distintos sectores económicos, pues indiscutiblemente hizo crecer tanto la positividad por un lado como la letalidad por el otro. El día sin IVA es una de las medidas del paquete casi, han salido 49, 48 decretos legislativos para apoyar esta declaratoria de emergencia social, económica y ecológica. Y los ocho decretos que tienen que ver con medidas económicas, entre ellas la del día sin IVA, pues indiscutiblemente lo que han generado, Eduardo, Erlinda y Jorge, es reactivar fundamentalmente, como lo decía anteriormente, la liquidez de las personas, especialmente el comercio. Sí, si tuviéramos que hacer un análisis crítico, pues indiscutiblemente los 3 días sin IVA lo que tratan de, en primera instancia, desde mi perspectiva, es fortalecer la presión de los grupos económicos en Colombia, especialmente de los grupos financieros o del sector financiero. Y a propósito de eso, usted decía de lo que dejó percibir el Estado por estos días sin IVA, hay un estimativo, de pronto usted tiene alguna cifra de cuánto le ha costado al Estado, incluyendo eso, le ha costado al Estado esta pandemia, porque el Estado de una otra manera ha dejado de percibir un dinero y ha tenido que invertir otro dinero para atender la emergencia como tal, el tema de ingreso, ¿cómo es? La devolución del IVA también, que es otro tema, el ingreso solidario y demás.
No tengo la cifra en dinero porque tú sabes que todos los ministerios agotan. Ministerio de Salud agota unos recursos, Ministerio de Hacienda agota otros recursos, Ministerio de Agricultura con otros recursos también, Ministerio de Ciencia y Tecnología que en menos, etcétera. Pero sí lo tengo como efecto ante el Producto Interno Bruto. Se estima que hasta final del año, el impacto que vamos a tener en el Producto Interno Bruto por efecto del gasto público, es decir, que vamos a gastar mucho, porque esto se vuelve una economía keynesiana en cierto sentido, estará alrededor del menos 5.27% del Producto Interno Bruto. Es decir, que por cada 100 pesos que nos entren, Jorge, Eduardo y Arlinda, por cada 100 pesos que nos entren vía ingresos corrientes de la nación, estaremos nosotros gastando 105.23 pesos, o sea, los 100 que nos entraron y endeudados con 5 pesos más. Producto de este gasto, claro está, porque esto no lo va a asumir la empresa privada. En las pandemias, como en las guerras y en las pestes, en el hambre, en las hambrunas, indiscutiblemente el Estado es el que tiene que echar mano, ¿cierto?, a su gasto público y se va a elevar significativamente. Miren que ya solamente para reactivar el sector hotelero y turístico, Bancoldes está estimando hacer créditos, porque ni siquiera es facilitamiento de dinero, sino créditos superiores a 460.000 millones de pesos a todo el sector hotelero en el Caribe colombiano y en el Pacífico. Doctor Giovanni. Adelante, Linda, adelante, Linda. Yo me quiero ir a la economía del hogar. Sí, efectivamente con esta pandemia nos ha cambiado la vida a todos y nos ha tocado readaptarnos a las nuevas condiciones que nos está ofreciendo en estos tiempos. Si bien es cierto, dejamos de adquirir unos productos para comprar otros que nos ayuden a protegernos en el tema de bioseguridad, alcohol, caretas, tapabocas, otro tipo de cosas. Para el tema educativo, a quienes tenemos hijos, nos ha tocado comprar computadores porque no estábamos preparados para recibir clases virtuales. ¿Qué recomendación nos puede usted dar para esa economía incipiente, esa economía del hogar que se ha visto afectada y que, bueno, debemos tener algunos tips o algunos tópicos que nos ayuden a decidir en estos momentos qué se debe comprar, qué no se debe comprar? Porque también es posible que en medio de esta situación se esté generando especulación de muchos productos, hayan aumentado. Y bueno, ahí tenemos la desventaja de recurrir a comprarlos en medio a veces de la prisa, del miedo, de las carencias de muchas cosas. Casualmente, eso fue lo que provocó los días sin IVA, la gente masivamente salir hasta con sus ahorritos más pequeños o con sus primas o sus prestaciones sociales, en este caso primas, salir corriendo a gastar de una u otra forma para poder suplir este tipo de gastos de diario. Bueno, ya lo decía el Banco Mundial, los efectos más impactantes los va a tener es la economía familiar, indiscutiblemente. Me recuerda, Eduardo y Arlinda, más adelante, porque no terminé de conversar con ustedes acerca de los efectos crediticios que también se dan producto del gasto por tarjeta de crédito. Eso lo dejé ahí para aparte porque eso es otro mundo que se viene a decir. Si este país ha estado endeudado toda la vida, ¿sí?, nuestros hijos, los hijos de ustedes y nuestros nietos van a estar endeudados por los próximos 34 años. Le debemos al Fondo Monetario Internacional, o en deuda externa más bien, para sumar todo, un poco más de 42.000 millones de dólares, lo cual representa aproximadamente el 45% del Producto Interno Bruto. Imagínense, o sea que esta generación, la otra que viene y los que no han nacido nacerán debiendo, entre otras cosas. Un país de deudores, un país de morosos, entre otras cosas. Y estos días sin IVA lo que van a ocasionar es eso. Entonces trataremos eso más adelante. Para atender esta pregunta de la doctora Linda, pues indiscutiblemente algunas recomendaciones. O más bien, primero, nosotros somos una economía, Linda, Jorge, Eduardo, somos una economía donde hay poca capacidad de ahorros. Es más, hay desahorro. El país ahorra, indiscutiblemente. Hay, ingresos familiares que permiten para tal fin, pero no todos tienen capacidad de ahorro. El ahorro en promedio en el país es negativo. Se estima que el ahorro nuestro es del menos 5.4%. Es decir, no tenemos capacidad para poder suplir nuestros gastos
en épocas normales, ¿cierto? En días normales. Ahora, en estos días de pandemia, pues indiscutiblemente, si por un lado logramos ahorrar algunas cosas, por el otro se van otros gastos, ¿cierto? Por ejemplo, yo me puedo ahorrar el transporte porque estoy en teletrabajo. Cargo con menos combustible mi vehículo. Tengo facilidad tal vez de no comprar prendas de vestir por ahora porque me encuentro en teletrabajo y perfectamente puedo trabajar con la ropa que tengo. Me ahorro costos frente a eso, incluso calzado también. Fíjense que ¿cuáles fueron los 3 rubros en los 2 días sin IVA que más consumió la gente? Calzado, electrodomésticos y el tercero por acá, calzado, electrodomésticos y ropa, ¿sí? O sea, vestidos. O sea, fue lo que más la gente consumió, de otras cosas porque fue lo que más se desgastó en la época donde había presencialidad. Entonces se elevó el gasto frente a eso. Mis recomendaciones frente a ello, indiscutiblemente, como lo hago aquí en mi casa normalmente, esto no tiene demasiada ciencia. Primero hay que planificar los gastos diarios, ¿sí? Nosotros tenemos que programar los gastos diarios sustancialmente. Si bien ahorramos, como les decía, en estas 3 o 4 rubros, ¿cierto?, que teníamos anteriormente, se han disparado otros gastos. Por eso entonces tenemos que ser moderados para aquellos oyentes que de pronto tienen otro conocimiento u otro tipo de perfil frente a estos temas económicos, más moderados en el consumo de algunos servicios públicos, entre ellos luz y agua. Estos servicios públicos se elevaron significativamente porque creímos que iban a ser normales con respecto a los días anteriores, a cómo era nuestro sistema productivo y nuestra vida familiar anterior. No, ahora estamos 100% en casa y por lo tanto se elevaron todos estos servicios. Lo otro, sobre todo luz y agua, ¿no? Agua potable. Otro concepto que es que hay que establecer ahorro en diferentes frentes. Yo sé que es muy difícil para una economía como la nuestra, especialmente la del departamento de Córdoba, Jorge, donde el 35% de la población del departamento de Córdoba, datos DANE, ahora en su último censo proyectado hasta 2019, esta cifra no está hasta junio de 2020, sino hasta diciembre, el 35% de nuestra población gana menos de 2 salarios mínimos, ¿sí? Y el promedio es 4 y 5 personas en vivienda, casi que tenemos hacinamiento crítico, ¿sí? En Córdoba. Esas cifras son del departamento, doctor, no de la ciudad de Montería, sino del departamento de Córdoba. De todo el departamento de Córdoba, sí. No las tengo para Montería, se pueden consultar perfectamente, por algún trabajo que estoy haciendo sobre eso. Y eso me indica que si el 35% de la población con 5 personas en casa ganando menos de 2 salarios mínimos, es decir, estamos hablando de un poco menos de 1.600.000, ¿cierto? 1.400.000, 1.450.000, hasta 1.500.000, pues es una familia y el 35% de todo el departamento para tomar una unidad familiar, no le va a alcanzar a ahorrar, ¿cierto? Entonces, cuando uno les habla a ellos de planificar gastos diarios, le dicen, no, pero ¿cómo me va a mandar usted a planificar gastos diarios si es que no me alcanza? Si no tengo capacidad de ahorro, no tengo capacidad adquisitiva. Por eso es que para mí es necesario que entonces el gobierno me subsidie, que el gobierno me ayude. Entonces, ¿las ayudas cuáles fueron? Ingresos solidarios, devolución del IVA y esta cuestión del día sin IVA. Que eso profundiza el hueco fiscal, ¿no? El hueco del Estado. Indiscutiblemente, es lo que nosotros llamamos, los economistas llaman sacrificios fiscales. Ya te dije, 130.000 millones en esta oportunidad y 147.000 millones en el primer día sin IVA. O sea que estamos hablando de un poco más de 270.000, 280.000 millones de pesos que no le entran al fisco y eso representa prácticamente el presupuesto de la Universidad de Córdoba, por ejemplo, ¿sí? O sea, hay que aclarar también, doctor, que el día sin IVA no fue por la coyuntura de la pandemia, sino que ya eso está programado y establecido, ¿no? Claro que sí. Esto en Estados Unidos es lo que le llaman el Black Friday, ¿no? Es decir, son días en los cuales hay unos grandes descuentos y el Estado aporta sus descuentos y cómo, no cobrando algunos impuestos, como en este caso el impuesto al consumo y el impuesto al valor agregado, que es el IVA, ¿sí? Como tal. Sigo con las últimas para darle la palabra a Eduardo. Otro elemento, Erlinda, ¿cierto? Es acomodar sus deudas. Este es un buen momento para refinanciar, ¿sí? Los que tenemos deudas con nuestros bancos, este es un buen momento para refinanciar. Pero el gran problema de refinanciamiento
como me decía en algún momento un amigo en el consejo académico, me decía, pero ¿cómo voy a aprovechar yo los días sin IVA? ¿Y cómo voy también a proponerle refinanciamiento de mis deudas de la casa y de mi vehículo al banco? Que si no tengo, primero, no tengo ni plata para poderlo hacer, segundo, no tengo futuro de entrada de nuevos ingresos y tercero, no tengo ni tarjeta de crédito. Entonces no puedo comprar por ningún lado, no puedo aprovechar estas medidas económicas. ¿Se pueden imaginar ese 35% que les hablaba ahora rato? No tienen tarjetas de débito, algunos tienen ni cuentas bancarias, otros mucho menos tarjetas de crédito. Entonces, a veces creemos que estamos en un estado superlativo, como lo decía Keynes, estamos en un estado donde tenemos la certeza, creemos tener la certeza de que todo el mundo tiene para poder... el comercio electrónico creció, las transacciones económicas este segundo día con IVA, Jorge y Erlinda, ¿saben cuánto crecieron? Pasaron de 700.000 transacciones a 900.000. Comercio electrónico. Claro, uno ve ahí crecimiento, pero más del 40% de la población colombiana, entre el 40 y el 50%, no tienen forma de hacer comercio electrónico. No saben meterse en una página para comprar en Dafiti, Yardex, en páginas como Alibaba, qué sé yo, eBay, ¿cierto? Amazon. No, o sea, no saben entrar. Y menos unas familias pobres que están en este momento o que viven en miseria, que representan un poco más del 17-18% en Colombia, especialmente en este departamento. Entonces, resumo, planificar los gastos diarios, moderar los servicios, los consumos de servicios de luz y agua, sería una sugerencia muy pertinente porque yo la estoy sufriendo aquí, entre otras cosas, en mi casa. Ahorros en diferentes frentes, acomodar las deudas, refinanciarlas en este momento si tienen la facilidad. Recuerden ustedes que en estos momentos no hay cobros, hay regulación. El Banco de la República ha bajado en 1.25 las tasas de interés. Es un buen momento para endeudarse. Aquellos que tienen facilidad de endeudarse, los que aparecemos. Y esa deuda incluye también las tarjetas de crédito. O sea, es buen momento para endeudarse incluso con tarjetas de crédito. Con tarjetas de crédito porque bajaron las tasas de interés, las tarjetas de crédito porque son tarjetas para consumo, son créditos de consumo. Pero también la recomendación que si se va a endeudar es por que no sea para gastos suntuarios, ¿no? Sino para... Ese es uno de los principios ya no es teorización, sino uno de los principios fundamentales de la existencia. No te endeudes en gastos suntuarios ni tampoco comprometas la leche de los niños. Entonces, toca endeudarse en cosas de inversión. O sea, tratar de ser moderado en inversiones que sean importantes para ti. Entonces, si yo tomo una tarjeta de crédito con un cupo de 5 millones de pesos, pues si me voy a gastar esos 5 millones de pesos, que sea para una inversión rentable, sustancial. ¿Cuál de ellas? Educación, compra de vivienda, aporte de amortizaciones de cuotas para un vehículo o un bien inmobiliario, etcétera, ¿no? Serían eso, Erlinda, más o menos. Hay más recomendaciones, pero esas son las que podría el público entender sustancialmente en este sentido. Hay otras de carácter macroeconómico, pues que me las ahorro en este momento para cuando hablemos con algún grupo de especialistas en ese sentido, porque son medidas de impacto y de choque para una región. Por ejemplo, muy rápidamente, yo creería que el gobernador de Córdoba en estos momentos debiera estar pensando más que en un fondo para la educación superior, que es excelente, un fondo para financiar la educación superior de los estudiantes más pobres y más vulnerables de esta sociedad. Es mejor doctor Giovanni. Sí. Me va a responder la pregunta que tengo lista aquí. Bueno, ya te la doy. Antes de hacérsela. Es la siguiente, doctor. Y va encaminada a eso. ¿Qué medidas están en manos de los gobiernos locales y seccionales para hacerle frente a esta dificultad económica en los hogares cuando sabemos que ya no hay mercados, ya nadie está regalando mercados como al comienzo de la pandemia y que no es suficiente con ayudar a pagar algunos servicios públicos, doctor? Y le adiciono
tenido una falla en un salto en el Internet, o en la Internet, es la red de Internet. Y ya vamos a regresar con esta charla interesante con el doctor Giovanni Argel Fuentes, quien está abordando un tema realmente de interés para toda la sociedad cordobesa y sociedad mundial. El impacto que la economía está causando o más bien que la pandemia está causando en la economía, pero en la economía grande y también en la economía doméstica. Justamente estaba dando unas recomendaciones frente a cómo desde el hogar, cómo desde la casa se puede atender y comenzar a superar esta gran crisis económica que se está generando producto de la misma pandemia. Más de 100 días de parálisis a nivel nacional prácticamente, aunque a decir verdad, el primer mes fue el de mayor parálisis porque ya se han ido reactivando el tema productivo en el país. Decía algo muy importante el doctor Giovanni: definitivamente Colombia no podrá bajo ninguna circunstancia volver al confinamiento o a la cuarentena total como se inició inicialmente, como se comenzó inicialmente. Va a ser muy complicado, aunque las cifras de la pandemia, del coronavirus, casi que invitarían a que nos recogiéramos, a que nuevamente se cerraran muchas actividades en el país. Va a ser muy complicado y seguramente el gobierno nacional no va a tomar esta medida, es lo que ha notado el doctor Giovanni. Y a propósito de la pandemia, como estamos hablando de pandemia, aunque aquí puntualmente el tema de la economía, miren las cifras bastante preocupantes que entrega hoy el Instituto Nacional de Salud. 168 personas murieron, creo que debe ser una de las cifras más altas desde que se anunció el primer caso de coronavirus en Colombia. 168 personas murieron y se registran 4.144 nuevos casos de coronavirus en el país. En el caso del departamento de Córdoba, 77 nuevos casos. Cifras también muy altas, creo que son históricas, las de Córdoba y las del país en el día de hoy. Y eso está impactando la economía, pero a pesar de esa cifra tan dramática, el doctor Giovanni Argel ha dicho va a ser casi imposible que el gobierno tome la determinación de cerrar nuevamente las ciudades, de que las personas vuelvan a esa cuarentena obligatoria como estaba desde el principio. Dice él que hay algunos sectores que no se van a reactivar, como el tema de la educación, que ya se ha discutido bastante frente a ello. En el departamento de Córdoba conocimos que el tema de iglesias y restaurantes por lo menos queda paralizado. En el resto del país se está hablando de que se están analizando los protocolos de bioseguridad para ver si se pueden reabrir los restaurantes, también las iglesias. Y el gobernador ha dicho que para el caso del departamento de Córdoba no hay posibilidad de reapertura por lo menos en los próximos días. Al contrario, se están cerrando algunos barrios. Cifras altísimas, compañeros Eduardo y Elinda. 77 casos nuevos reportados por el INS hoy en Córdoba, 168 muertos a nivel nacional y más de 4.100 personas contagiadas nuevas en el día de 4.144. Cifras realmente altas, pero a pesar de eso, el gobierno, y de acuerdo a lo que decía el doctor Giovanni, está contra la espada y la pared. El tema grave de salud, el tema sanitario, el tema de la vida, frente al tema de la viabilidad económica y financiera del país. También decía el doctor Giovanni Argel que ha sido histórico en momentos como este, cuando se registra una pandemia o una guerra, trae como consecuencia estas situaciones tan difíciles en materia de crisis económicas y financieras, y es lo que está viviendo Colombia. Es lo que está viviendo Colombia. Ya vamos a mirar si ya tenemos Oscar. Elita. Ya, Jorge, acabo de ingresar nuevamente. Sí, estoy Giovanni, ya estamos esperando acá los últimos ajustes técnicos que está haciendo Oscar García y Boris Crawford en este momento, que estamos restableciendo ya la señal en términos definitivos. Pero sí, Elinda y Eduardo, no sé si ya están habilitados para sus cámaras, pero sí. Preocupante la cifra de hoy del Instituto Nacional de Salud, y también muy complicada esa decisión que tiene que tomar el gobierno nacional frente al tema de la economía versus el tema sanitario y el tema de la vida.
Acordémonos que ayer precisamente el presidente extendió la cuarentena hasta el 1 de agosto, la ha venido haciendo de manera gradual. Pero con cierta flexibilidad, ¿no, Elinda? Con mucha Sí, flexibilidad. claro, con cierta flexibilidad, apertura de muchos sectores económicos, que bueno, realmente esto está teniendo injerencia en los nuevos casos que se están presentando en Colombia y también, por supuesto, en nuestro departamento. Aquí tenemos nuevamente al doctor Giovanni. Aquí tenemos Sí, ya nuevamente vamos a a Giovanni, que restablecer nos la... hacía unas recomendaciones con el tema de la economía del hogar y nos daba varios tópicos para poner en práctica, entre ellos disminuir los gastos de los servicios públicos haciendo un uso adecuado de ellos, es decir, haciendo un ahorro efectivo, refinanciar los créditos pues que tengamos pendientes un buen momento, las tasas de interés están muy bajas, planificar los gastos, es decir, qué realmente estamos necesitando, qué no, porque bueno, en estos momentos uno diría que la ropa y los vestidos, la ropa y el calzado pues no son fundamentales, pero bueno, eso fue lo que precisamente vimos en los días sin IVA, las cosas que más se compraron estaban incluidas la ropa y el calzado. Y bueno, decía él que es un buen momento también para endeudarse precisamente porque las tasas están muy bajas. Pero no De para la... cosas suntuarias. ¿Cómo? Pero no para temas e inversiones suntuarias, productos Sí, no suntuarios. para temas de inversiones suntuarias, claro está para el tema de educación, para temas de salud, porque ahora se nos convirtió en una necesidad realmente el tema de salud. Y Claro, por supuesto para inversiones en una vivienda o en un bien claro. que más adelante vaya a ver reflejados los frutos de eso. Elinda, ahora sí tenemos al doctor Giovanni Argel. Estábamos, que Eduardo había hecho una pregunta de como qué acciones deben tomar los gobiernos locales y departamentales para afrontar un poco esta crisis, sobre todo porque va a ser muy complicado que siga habiendo subsidios para los habitantes, mercados y demás. Y yo ahí entraba a terciar un poco a decirle, doctor Giovanni, que va a ser muy complicado también para estos mandatarios locales y departamentales afrontar esta problemática cuando seguramente el tema de transferencia se va a ver afectado teniendo en cuenta el hueco fiscal o no sabemos qué alternativa va a plantear el gobierno nacional para hacerle transferencia a los municipios y departamentos. Así es, en el momento en que tuvimos el inconveniente por el sonido ya restablecido, le estaba comentando para resumirles y ustedes pueden hacer otras preguntas a Eduardo, que desde el punto de vista ya territorial y macro, ya no en cuanto a la economía familiar, primero lo del fondo. Yo considero que tarde o temprano, antes del mes de octubre, los gobernantes locales, en este caso la gobernación de Córdoba para nuestro departamento, el municipio de Montería y todas las alcaldías deben unirse para constituir un gran fondo marginal para la reactivación económica de este departamento. Nosotros somos de los países que más vamos a decrecer junto con Estados Unidos y Francia. En Colombia es el tercer país, vieron las cifras ayer, que va a decrecer. Vamos a estar cercano al 5.9. Y es linda que en estos momentos hay que echar mano del cooperativismo. No le podemos dejar todo al Estado. El Estado, como lo decía Jorge hace un tanto, y con ese gran hueco fiscal que se viene ahora, ya acaba el Fondo Monetario Internacional de prestarle, o más bien de aprobar el cupo por 11.5 billones de dólares. ¿Se imaginan ustedes para el Estado colombiano? O sea, por eso les dije, ¿no? Todas nuestras generaciones van a estar endeudadas en los próximos 25 o 30 años. Entonces, ¿cómo no volver a reactivar el cooperativismo y asociado a él para empatarlo con el cuarto componente, el emprendimiento sostenible? Ahí tenemos una Montería Impulsa, ahí tenemos una cantidad de centros de emprendimientos, así como estoy Doctor, ¿y indicando que se cree. cómo visiona usted el tema de impulsar ese cooperativismo como una posible salida o salvación de la economía de una otra manera? ¿Qué hay que hacer allí?
apoyo del gobierno nacional, volvernos solidarios los trabajadores, las personas? Tres concurrencias o cuatro concurrencias. La primera, la del Estado. El Estado debe indiscutiblemente apropiar, pero no siempre con tapabocas, con jabones, con antibacteriales y demás, alcoholes glicerinados y todo. Nosotros vamos a seguir con esa incertidumbre durante los próximos años, así estemos vacunados, ¿En cuánto tiempo estima usted que se puede recuperar la economía de un país después de esta pandemia? Estima el Fondo Monetario Internacional, para basarme en cifras de los expertos, de más expertos que nosotros, estima el Departamento Nacional de Planeación, en quien confío muy poco, pero estima el Banco de la República que 2 años y medio, mi querido Jorge, 2 años y medio para que esta economía vuelva a estar como la teníamos hasta febrero de este año. Creciendo. Que tampoco era la maravilla, ¿no? Que tampoco era la maravilla, veníamos en una recesión decreciente. ¿Sí? Razón tienen algunos críticos desde esta perspectiva económica que nosotros venimos en pandemia, como tú lo iniciaste este panel, ¿cierto? Veníamos en pandemia desde octubre del año pasado. Veníamos en receso, en caída. Si ustedes revisan las cifras de pobreza, de desempleo, de informalidad, la informalidad creciendo, la pobreza creciendo y el desempleo creciendo. Lo único bueno que teníamos era reactivación del sector industrial, claro está, porque las medidas económicas que hemos establecido son para favorecer a los grupos económicos. Creciendo el sector financiero, claro está, porque las medidas, a ellos les ha dolido mucho la bajada de las tasas de interés, ¿oíste? Al sector financiero, porque deja de ganar. Discutiré, más crédito barato. Adelante, Eduardo. Bueno, solo un comentario aquí antes de la pregunta. Alcanzo a escuchar en la terraza, en la sala de mi casa, una vecina que todas las tardes, ya a esta hora, está haciendo el rosario con un altoparlante allí para todo el barrio. Ella está en ese construyendo y transmitiendo la fe para que todo este momento pase. Aquí alcanzo a escuchar a doña Luisa ya haciendo el rosario como todas las tardes desde que empezó esta pandemia. Un bonito elemento de la crónica urbana que me imagino que Jorge Velázquez en su época de Caracol se sobaba las manos para hacer esa y Eduardo crónica. Doctor Giovanni, doctor Giovanni, usted mencionaba hace poco algo sobre el sacrificio familiar. La pregunta y la respuesta pueden resultar muy crudas, doctor Giovanni. Es posible, y lo decía usted, que algunas familias estén contemplando como medida de supervivencia no matricular a sus hijos entonces en los próximos semestres en las universidades privadas y en otros casos retirarlos de los colegios ya en términos de educación básica y secundaria. Indiscutiblemente, y va a ocurrir. Por eso tengo que felicitar al señor rector de la Universidad de Córdoba enormemente y al Consejo Académico por esa iniciativa tan fundamental. He visto algunas críticas ahí, como siempre suceden, de personas inescrupulosas, entre otras cosas. Nadie ha dicho aquí que el modelo de gratuidad es una ocurrencia de nosotros. Nadie lo ha dicho, jamás. La lucha estudiantil de los años, incluso cuando yo era estudiante de la Universidad de Cartagena, revolucionario en la universidad por las ideas académicas, siempre luchamos en el año 1987, 88, viene hablándose en Colombia, era estudiante, todavía viene hablándose en Colombia de que la educación pública superior o la educación superior pública debe ser gratuita como lo tiene hoy Chile. Que nosotros hayamos dado el salto como universidad aprovechando este enfoque de la pandemia y volver gratuitas las matrículas del segundo semestre hasta finalizar su carrera para todos los estudiantes y que puede seguir el próximo semestre, es decir, un año de gratuidad de las matrículas. No es que estemos inventando nada, simplemente que tomamos la decisión de una universidad divergente, una universidad que reacciona fundamentalmente para evitar ese drama social que está viviendo nuestros estudiantes, de una universidad que no puede estar cerrada, una universidad que tiene que ser fundamentalmente una institución creadora indiscutiblemente de acciones para intervenir esa pobreza de la cual hemos hablado, que está ya cercana al 40-41%, que va a afectar indiscutiblemente los ingresos. Entonces no podíamos tener una deserción tan alta. Ahora, la privada, la universidad o la educación superior privada está haciendo lo propio. Universidades que están disminuyendo hasta el 40% de sus matrículas. Ahí acabo de ver los Andes, 25-26%, el CES, 30%. Nosotros dimos los pines gratuitos para la formación avanzada y les rebajamos el 30% a los estudiantes de posgrados, sean egresados y no egresados de la universidad. Los tratamos con la misma igualdad, sea estrato 6, sea estrato 1, sea estrato -1, -2, siempre
Entonces, indiscutiblemente, la deserción va a estar cercana al 30-35% en materia de educación superior, y por eso las universidades privadas, o en este caso la educación superior privada, ha concurrido a este tipo de medidas. De tal manera de que va a ser un semestre muy inestable para este tipo de educación, y por eso nosotros nos adelantamos como pública para evitar que esa deserción sobrepase el 10 o el 12%, ¿cierto?, que hemos tenido en algunos casos frente a la presencialidad. Esta mañana veía la deserción del programa de Derecho y del programa de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales. Estamos contentos. Fuimos de los programas manejo mi facultad con deserción más baja. Empezando la recesión el año pasado, porque esa cifra hasta 2019, 4.30%, o sea que de cada 100 muchachos, 4 renunciaron o 4 desertaron en la universidad para el caso de Derecho y 8.30 para el caso de Administración en Finanzas. Deserciones bajitas, pero nos preocupa, porque de cada 108, ¿cierto?, de una población de 600 estudiantes para un caso, en este caso, de 600 para Derecho, de cada 104, ¿cierto?, en el periodo en el cual se analice, y 8.30, o sea, 8 en 1.500 que más o menos tiene el programa de Administración en Finanzas, pues es bajita frente al total. Sí, es total, pero yo no puedo dejar que uno de mis alumnos se vaya, ¿cierto?, porque se vuelve presa sustancial de la delincuencia allá afuera, de esa sociedad negativa, ¿cierto?, y de esas patologías sociales que están allá afuera. Entonces, un muchacho que se me va de la universidad, que se me va de mi programa, y por eso todas las estrategias que desde hace mucho rato con otros rectores y con el actual rector hemos fortalecido y le hemos profundizado. Si algo veo yo muy bien para el caso de la Universidad de Córdoba en estos momentos, son sus estrategias en bienestar universitario para ello. Lo propio deben hacer las universidades privadas, porque no solamente puedo acompañar esto con disminución de la matrícula. Si bien la deserción, su principal causa es lo económico o lo financiero, los ingresos familiares, y que con esta pandemia se recrudecieron, es decir, se pronunciaron sustancialmente por aquello que hablábamos del ahorro anteriormente. Entonces yo estimo, Eduardo, que esto va a continuar tanto este semestre como el otro, sobre todo en aquellas ciencias tanto básicas como las ciencias de la salud. Muchos padres de familia, entre ellos me cuento yo también, hablaba con mi hijo que está en tercer semestre, va para cuarto semestre de medicina, para colocarles un ejemplo mío, no hablar de otros, ¿cierto? ¿Tú quieres estudiar este semestre? Su respuesta fue contundente: sí, quiero estudiar, no me quiero atrasar frente a mis compañeros, quiero estudiar. Pero papá, vea, mire, la cuestión es que en medicina necesitamos los laboratorios, necesitas asistir al hospital, necesitas hacer las rotaciones adecuadas en el momento que corresponda, y además de eso hacerlo virtual pues no sería lo más conveniente y nos ahorraríamos unos recursos. Pues como yo soy economista y él es de la salud, ahí está la ruptura, ¿no?, que hablamos ahora rato, lo que se llama la paradoja entre la economía y la salud. Entonces yo estaba pensando en ahorrarme los 10 millones de pesos que vale el semestre, y él está pensando en estudiar para servirle a la sociedad, a la comunidad. Entonces dice: no me importa, papá, yo estudio así virtual y fortaleceré más mis conocimientos más adelante. Así que va. Entonces, pero yo tengo la facilidad de obtener mis ingresos porque trabajo con una excelente empresa, una excelente institución, que es la Universidad de Córdoba. Pero aquel que se encuentra allá en los ingresos muy bajos, ¿cómo hace? Usted termina desertando. Así que le toca decidir si tiene para comer o si tiene para comprar datos y seguir estudiando. Entonces, bueno. Como una gran amiga mía, su hijo estudia ingeniería mecánica en la Universidad del Norte. Es de los muchachos estos que entró por Serpilopaga, el programa anterior, ¿se acuerdan? Ahora Generación E, pero ese programa no concurre con todo, le están enviando sus recursos. Entre otras cosas, alistémonos porque ese puede ser de los recortes que le hagan al gasto público en Colombia. Ese va a ser uno de los que todavía yo le dije que estudia hasta cuando me pedía consulta, hasta cuando pueda. Pero sucede que, Jorge, tienen que estar enviándole que los 200, los 500, los 600 mensualmente, porque hay otros gastos adicionales que no cubre el programa. Esa muchacha, bueno, no voy a dar detalles, pero una muchacha de muy bajos recursos, me dice: profesor, me tocó traérmelo para Montería, tanto en la virtualidad, y voy a perder prácticamente la beca. No puedo porque no tengo de dónde sacar para enviarle esos concurrentes de 400, 500. Entonces, ahí está la diferencia, Linda, ¿cierto? Doctor, mire, como dice el Chapulín Colorado, y ahora quién podrá salvarnos. Cuando normalmente sucede otro tipo de crisis, un país o dos países afectados,
la comunidad internacional es una opción, ¿no? De que vengan auxilios, apoyos, ayudas para salvar o ayudar que superen las crisis. Pero estamos en un escenario donde la comunidad internacional está igual, guardando las proporciones, por supuesto, igual que nosotros, porque son economías seguramente más robustas, pero no están como en condiciones de decir vamos a sacar parte de nuestros recursos para apoyar a Colombia o a los países económicamente más desfavorecidos. En estos momentos, ¿qué opciones hay como para, ya usted decía, seguramente recuperar la economía se va a tardar, según las estadísticas de algunos 2 años, 2 años y medio, es posible que puede ser más, pero mientras tanto, ¿cómo hacer para que no colapse más la economía y servicios como la salud, como la misma educación, comiencen a recortarse por parte del Estado y esto cada vez sea más complicado? ¿Ante quién o ante qué puede Colombia recurrir para comenzar a superar un poco toda esta problemática? Significativamente, Jorge, excelente pregunta, una pregunta para escuelas de pensamiento económico. La decisión sustancial está asociada a lo que nosotros denominamos las tesis keynesianas. Keynes fue un economista que revolucionó, indicando que en estas etapas el Estado es el que tiene que asumir toda la responsabilidad, ¿sí? Sustancialmente, el Estado. Por eso hay que elevar el gasto público y elevar la inversión pública para que no se destruyan más empleos. El Producto Interno Bruto de un país está conformado por 5 variables. El consumo, es una ecuación, vaya llevándome la idea. Producto Interno Bruto igual a consumo, más inversión, más gasto público, más la diferencia entre paréntesis entre las exportaciones, menos las importaciones. Perfecto. Entonces, como pueden ver, una variable que está allí es gasto público, ¿sí? En este tipo de pandemias, cuando se elevan tanto sectorialmente las necesidades, en este caso la educación pública, la salud pública y demás, nos toca, Jorge, echar mano de lo poquito que tengamos en las reservas, ¿cierto? En las reservas que en Estados Unidos se llaman reservas federales, en las nuestras se llaman reservas del Banco de la República. Hay unos dineros allí que se pueden tocar. El ministro de Hacienda seguramente ha sido muy parco, por eso es que hay que felicitar en gran parte. Esto que voy a decir pues puede caer mal en algunos sectores de economistas y de grupos políticos, pero si algo nos está salvando en este momento, Jorge, es la famosa ley de financiamiento que hubo a finales del año pasado, ¿te acuerdas? Tan criticado fue. Que costó muchas lágrimas y sudor. Muchas lágrimas y dolor, y sangre también. Hubo discusiones en el Senado, hubo discusiones entre los empresarios, hubo discusiones entre la comunidad, etcétera. Y ese recaudo, cierto, que fue un poco más de 8.5, 9 billones de pesos, es lo que nos está salvando. Pero sin embargo, falta mucho, ¿sí? En ese sentido, Jorge, la respuesta es asumir el cupo del Fondo Monetario Internacional. Esos 11 billones de dólares nos salvan de aquí hasta junio del próximo año para poder pagarle las nóminas a las empresas estatales como tal, ¿correcto? Directamente. Entonces, ¿me escuchas, Jorge? ¿Sí? Sí, señor. Doctor, yo como desconocedor y casi ignorante del tema, siempre he tenido la duda. Ese tema de la reserva, ¿qué es? El Estado, títulos, valores, hay otros que hablan del oro. ¿Eso que son dos cosas diferentes o es como un respaldo o un ahorro que tiene el país ahí para utilizarlo en momentos de crisis? La Reserva Internacional es una sumatoria de recursos denominada cuenta corriente de la nación. Es una platica que se va depositando en el exterior, en cuentas en el exterior, son cuentas corrientes, es la chequera del Estado, ¿sí? Por decirlo así. Pero está en el exterior y está en dólares, ¿correcto? Está en dólares. Por ejemplo, cuando tú exportas un producto, sacas de aquí naranjas y las llevas a Panamá, te toca pagar un impuesto, un impuesto arancelario, exactamente. Ese impuesto arancelario lo pagas en dólares, no en pesos colombianos, y esa platica va a la cuenta que te pide la DIAN y eso se va constituyendo, eso va sumando ahí y se vuelve en reserva internacional. Lo mismo hacen los importadores. Cuando un importador, qué sé yo, por ejemplo, Clínica IMAT, para tocar esta, o la Universidad de Córdoba, importa un tractor Ferguson, Massey Ferguson, o importa un laboratorio integral de química, lo trae y paga, tiene que pagar impuestos. Entonces ese impuesto arancelario por importación va a sumar a la reserva. Así el estado de todas las exportaciones e importaciones
recoge una cantidad de dinero en dólares y eso es lo que se llama reservas. Nosotros podemos usar esas reservas, pero ese dinero únicamente, ¿cierto?, está concurrido para cuando el Banco de la República o cuando hay unos desmejoramientos en la volatilidad de la tasa de cambio, ¿sí? Es decir, cuando a nosotros se nos está encareciendo el peso colombiano con respecto al dólar, ¿cierto? Es decir, que tenemos que dar más pesos colombianos por dólar, eso es lo que se llama devaluación. Cuando hay mucha tasa de devaluación, muy elevada la tasa de devaluación, como la hubo recientemente, ¿te acuerdas? Que pasamos de casi de 3.100 pesos, llegamos casi a 4.000 pesos. Hoy está en 3.800, 3.900 pesos. Cuando hay mucha devaluación, el Estado colombiano echa mano de las reservas internacionales, trae dinero en dólares, quema dólares, decimos nosotros en términos muy populares, quemamos los dólares y por eso ese dinero no se puede gastar en pandemias, no se puede gastar en gasto público para mandarle a las universidades públicas, a los hospitales públicos dentro del país, etc. Esos hospitales y esas universidades tienen que volverse eficientes, ellas mismas tienen que recuperarse con sus ingresos propios. Por eso que tú ves al rector de nuestra universidad corriendo y exigiendo, preocupado que los ingresos propios nuestros tienen que aumentar. Ahora con esta gratuidad... Sí. A propósito de eso, alternativa de búsqueda de soluciones, le pregunto, ese tema de emisión de dinero no es una opción definitivamente. ¿Qué efectos negativos tiene si se tomara la determinación de hacer más emisión de dinero? Eleva la inflación. Por eso no se ha tomado la decisión de hacer la emisión, de prender la maquinita del Banco de la República para generar dinero. Es de las últimas decisiones que se pueden dar, primero porque aumentas la masa monetaria, es decir, masa monetaria de billetes y monedas, ¿correcto? Es decir, en la medida que tengas más emisión... ¿Pierde su valor adquisitivo? Y pierde, como le sucedió a Perú, y como le sucedió a Ecuador, y también le sucedió a Argentina en años anteriores. Es decir, no es la mejor recomendación, una medida muy conservadora, decide el Banco de la República que lo emita. Por eso no se ha tocado la decisión. Ya un exministro de Estado, un exministro de Hacienda, planteó de que lo que me acabas de preguntar, es decir, que se haga... Pero hoy tenemos inflación de Jorge, Erlinda y Eduardo, inflación del 3.51%. Es decir, que nuestros precios los precios de los bienes y los servicios en la economía se han mantenido moderados, porque esa era la misma inflación de marzo, ¿sí? Pero claro está, ¿cómo no va a estar estable si la gente no tiene con qué comprar y estamos confinados? Y el desempleo se destruyó, el empleo se destruyó. 5.300.000, para redondear, casi 5.400.000, y vamos a ver cuánto se destruye ahora, aunque creo que va a mejorar un poco la cifra, porque junio ya con todo esto las empresas empezaron a trabajar, el desempleo va a disminuir indiscutiblemente un poco, por eso es que estimo que va a estar por el 21% para el país. Entonces, en resumen, estimado Jorge, ante la pregunta muy buena, ¿qué debemos hacer frente a esto? Seguir gastando, keynesiano, aumentar el gasto público. Y como no hay dinero, tenemos un déficit fiscal tan grande, cercanos al 2.9% del Producto Interno Bruto, es decir, que no nos alcanza la plata para cubrir todos los gastos que se vienen ahora. Por eso fue que se empezó a sacrificar fiscalmente, días sin IVA, para que el empresario sea el que asuma la responsabilidad del empleo, asuma la responsabilidad del pago diferido de los impuestos, tenga platica, porque no puede echársele todo al Estado. Entonces, la solución es aprovechar el préstamo con el Fondo Monetario Internacional de 11 billones de dólares y inyectárselo a esta economía fundamentalmente, porque si no, no vamos a tener ni para los sueldos el próximo año. Doctor Giovanni, ¿podríamos estar hablando de un panorama desalentador con respecto al tema económico si continúan más muertes, más contagios, si toca invertir más en el tema de salud, obviamente, para salvar vidas, para prestar una atención adecuada? ¿Podríamos hablar de que nos espera un panorama cruel en temas económicos? Ya lo fuerte lo pasamos, mi doctora Erlinda, lo pasamos entre los meses de marzo, abril y mayo. En la medida en que empezó a reactivarse gradualmente, por eso era el afán del presidente, ¿cierto? Rodó los confinamientos, ¿cuántas? 2 veces, 3 veces, los aplazó, hasta que al fin entró el sector que más genera empleo en Colombia, que es de la industria, y luego el sector de la construcción, ¿sí? Y se crecieron las tasas de contagio inmediatamente. Y ahora entró el comercio y también. Yo no diría, para no generar pánico, indiscutiblemente entramos en recesión. ¿Qué es lo que viene en los ciclos económicos después de la recesión? Viene lo que se llama la depresión y después viene
digamos, el fondo de la depresión, que es lo que no podemos llegar, que la curva es como una curva de seno-coseno, ¿se acuerdan? Si llegamos al fondo de la depresión, acá abajo, al fondo de la depresión, ahí pues apaguemos la luz y vámonos, porque no tenemos nada que hacer. Por eso no es una opción, y estoy muy de acuerdo con lo que el presidente de la República determina, y lo han dicho todos los ministros, no podemos volver a un confinamiento radical porque destruimos más el comercio, destruimos más, y no le estoy dando prioridad por ser formado en esta ciencia, no le estoy dando prioridad al comercio, no le estoy dando prioridad a la economía, no, la salud es principal para nosotros, indiscutiblemente, la vida, pero como empezó Jorge, esto, detrás de esta pandemia vendría la otra, es decir, la pospandemia sería que vamos a morir por pobreza, por desempleo, por faltas de ingresos, por informalidad y por delincuencia. Mire lo que sucedió con estos chicos en el peaje ¿cómo es el nombre? Tasajera. En este peaje, pues indiscutiblemente porque es un pueblo pobre. En el Magdalena no tienen qué hacer, y con esta pandemia peor. Entonces, la política del rebus que se da, y esa es la misma informalidad. Mire, ¿sabe cuánta informalidad tenemos nosotros aquí? Sumando las dos, son 65,000 personas hasta el mes de marzo. Vamos a esperar 65,000 personas en el departamento de Córdoba hasta el mes de marzo. Entonces, mal contados. De aquí hasta junio ahora, y al cierre de julio, este mes que está transcurriendo, eso puede estar, mi querido Jorge, Erlinda y Eduardo, por encima de los 86,000 en informalidad. O sea que la tasa de informalidad estará por encima del 21-25%, que siempre ha estado en el 19%. Hoy estaremos más o menos llegando al 21 o al 25% hasta diciembre. Doctor, para ir cerrando, pero tengo una inquietud. El tema de la minería es uno de los renglones que genera también riquezas en nuestro país. Me imagino que también está siendo afectado, y eso además trae como consecuencia inmediata otros ingresos para el Estado, que es el tema de regalías. Sí. Esa es una opción si logramos reactivar, aunque la gran parte de las industrias mineras no se han paralizado, pero si logramos que se potencie, no sé cómo está el tema de exportaciones y demás, esa podría ser como una de las salvaciones, de los salvavidas para la economía. Lo tuve en los 12, recuerda que había hablado de que hay 12 alternativas que proponemos, y solamente hablé de 4 cuando Eduardo me preguntó. Indiscutiblemente regalías, y sobre todo para apoyarlo no solamente en investigación, sino para reactivar. Gran parte del fondo del cual propongo para la Gobernación de Córdoba es utilizar dinero de esas regalías para ese fondo de marginalidad, indiscutible, que no la tiene Cali. Cali no tiene regalías tan altas como la tenemos nosotros. No somos el tercer departamento, si es que no llegamos ahora a ser el primer departamento en el país que más recibe por concepto de regalías. ¿Cómo no alimentar, buscar una figura jurídica, ¿cierto?, para que se pueda alimentar de recursos de regalías este fondo y reactivar la economía mucho más a nivel del comercio? Y aplazar algunas obras de infraestructura, toca, ¿no? Totalmente. Las inversiones en materia de obras físicas, como lo estamos haciendo en la universidad, quedan aplazadas para dentro de 2 años. Ahora mismo no podemos construir edificaciones porque hay que atender la pandemia sanitariamente hablando. Hay que buscar más médicos, hay que buscar más UCI. Ya creo que estamos llegando cercano al 90-95% de nuestra capacidad hospitalaria para tal fin. Entonces, esto va a seguir hasta que no tengamos vacuna. Yo les digo algo, ¿no? Voy a recoger algunas palabras del doctor Jairo aquí, Jairo Torres. Nos vamos a enfermar todos. Yo creo que así como vamos, nos vamos a enfermar todos. Espero que Dios no me escuche frente a esto, pero nos vamos a enfermar todos. Doctor, pero mire, así como usted decía que en el hogar se han incrementado los gastos y ha habido unos ahorros, el Estado también ha ahorrado en algunos aspectos por el tema del confinamiento, que se han reducido muertes en accidentes de tránsito, tema de orden público y otros gastos que en la vida normal tiene el Estado. El Estado seguramente también ha tenido algunos ahorros. Indiscutiblemente, hay muchos. Voy a tomar mi empresa o nuestra organización pública. Nos hemos ahorrado servicios públicos, ¿sí? La mayoría de las empresas hoy de carácter público o estatales se han ahorrado servicios públicos, ¿sí? Sustancialmente. Cuando hablo de servicios públicos me estoy refiriendo a energía eléctrica, agua potable, gas natural, ¿cierto? Otros gastos, por ejemplo, se han frenado los gastos de inversión, por ejemplo, en construcciones y en vías. Todo eso también se ha reducido la nueva contratación, ¿cierto? E incluso contratación vía bolsas de empleo como contratación directa por parte de las empresas. Son ahorros que no tendría ahora cifras, sería muy bueno investigarlas,
Pero si lo hablo con respecto a mi empresa, nosotros nos hemos ahorrado miles de cosas. Por ejemplo, te voy a mencionar algunos aquí porque estos son opiniones públicas. La Universidad de Córdoba se ha ahorrado energía eléctrica, agua potable, gas natural, reactivos de estudiantes, prácticas académicas. ¿Te acuerdas de los famosos alimentos que le damos a los estudiantes todos los días en las 4 cafeterías? Todo ese dinero está ahorrado, ¿sí? Así está sirviendo para impulsar y financiar en algo la gratuidad. La gratuidad, indiscutiblemente. Entonces son las transferencias que nosotros analizamos. Y viene una buena noticia más adelante que seguramente el señor rector la anunciará, ¿cierto? Con base también a las compensaciones y los apoyos a nuestros trabajadores que están en su trabajo en el teletrabajo, ¿sí? Yo le estoy proponiendo al doctor Jairo, por ejemplo, y al Consejo Académico que nosotros, como tenemos teletrabajo, y Erlinda me preguntaba al rato qué recomendaciones le das a la gente, profesor. Hombre, en vez de estar nosotros evitando préstamos personales para poder ir a pagar nuestro recibo de luz y agua, ¿por qué nuestra empresa no nos compensa eso, ya que no estamos, sino estamos usando en teletrabajo nuestra energía eléctrica y elevadamente, y si nos han aumentado los recibos, entonces la empresa puede subsidiarnos eso? Bueno, se está buscando la figura jurídica, etcétera. Esas serían muy buenas noticias para cuando se piensa en desarrollo humano, Jorge, ¿cierto? Entonces, la mayoría de las empresas en Colombia, públicas, estatales, están ahorrando significativamente, pero eso no ayuda a reducir el déficit estructural del cual hablamos ahora, que es cercano al 2.9% del Producto Interno Bruto. Bueno, Jorge, permítame saludar, claro, Jorge, a las personas que se han mantenido conectadas a esta hora de la tarde. Estábamos en deuda con esas personas, más cuando anunciamos que íbamos a tener hoy al doctor Giovanni Argel. Ellos son Elvira Banda Morales, Luis Seña Vidal, José Arroyo, Sofía Ramos, Rodolfo Alberto Gómez, Andrés Suárez, Emiro Amaya, Melissa Pérez, Marjorie Pérez, Yami González, Elida Llanes, Miguel Hoyos, Javier Torres, Beatriz Argel, Laura Vanessa Flores, Eduard Núñez Coronado y otras personas que también han estado. Orlando Enrique Durango dice que nos está escuchando desde Zapatayo también. Bueno, entonces, doctor Giovanni, agradecerle, creo que muy valiosos sus aportes en la tarde de hoy. Creo que pudiéramos durar muchos ratos hablando aquí de nosotros que no conocemos mucho el tema de macro, de microeconomía, de economía de la casa, que eso sí de eso sí sabemos algo, y de deudas también sabemos algo, pero usted nos ha dado realmente luces claras para entender esta problemática que hay detrás de esta pandemia. Nos ha dado recomendaciones, nos ha ayudado a entender un poco el tema de la economía nacional, de la economía pública de una otra manera y de las opciones que tiene el Estado para ir solventando este tema. También un poco de recomendaciones, como decía Linda, que siempre se preocupa como la dama del grupo por lo que está sucediendo en las casas. Entonces, qué importante ha sido tener este diálogo con usted. Seguramente más adelante tendremos que hablar de otros temas también de interés para los cordobeses. Yo no sé, yo creo que algún día habrá que hablar de la posibilidad de burbuja inmobiliaria o no en Montería, si en Montería hay una real o una falsa economía, y otros temas que seguramente vamos a tenerlo a usted nuevamente invitado en ese espacio. Eduardo y Elinda, le doy ahí el momento para que también se despidan. Así es, Jorge. Bueno, un placer haber tenido al doctor Giovanni, que nos ha ilustrado un poco el panorama económico que estamos atravesando y que se nos avecina con respecto a esta pandemia. Estábamos en mora de hacer este programa direccionado al tema económico y él, bueno, hoy nos ha dado luces al respecto. Muchísimas gracias por haber regalado parte de su tiempo para aportar con ideas y, bueno, seguir construyendo en medio de estas dificultades, tips que le damos a quienes nos están viendo en estos momentos para que se apropien de ellos, bueno, puedan tener una economía un poco más suelta dentro del hogar y también conocer lo que está pasando a nuestro alrededor. Muchas gracias al doctor Giovanni y a todos por estar conectados con nosotros. Eduardo. Sí, está servida la mesa, compañeros, televidentes, oyentes, con un menú aterrizado a la economía local, a la economía regional y nacional. Lo importante, creo yo, de este ejercicio es que hemos dejado en el tapete un análisis muy completo y atinado de la situación. Importante reproducir a manera de conclusión, vea. Eduardo, ahí se le cerró el micrófono. Eduardo, el micrófono. Sí, bueno, sí, compañeros, está servida la mesa, les decía, con un menú aterrizado a la economía local, a la economía regional y nacional.
Lo importante, creo yo, de este ejercicio es que hemos dejado en el tapete un análisis muy completo y atinado de la situación. Importante también reproducir a manera de conclusión, compañeros, de acuerdo con esta conversación muy fructífera, muy enriquecida con el doctor Giovanni Argel. Nacerán debiendo nuestros nietos. Tenemos poca capacidad de ahorro. Debemos ser moderados con los gastos porque esto no acaba aún. También en el tema de servicios públicos. Encender menos el aire acondicionado, menos el televisor. Importante que tengamos en cuenta estas recomendaciones de nuestro experto en economía, más cuando el 35% de la población, ya lo dijo el doctor Argel, gana menos de 2 salarios mínimos para viviendas de más de 5 o 4 personas. Otra satisfacción colectiva del equipo de la Unidad de Comunicaciones de nuestra Universidad de Córdoba con este aporte a través del espacio Conéctate con la U. Importante, mañana este ejercicio, este conversatorio con el doctor Giovanni Argel se reproduce a partir de las 8 en nuestra emisora institucional Unicórdoba Estéreo. Ha sido un placer. Muchas gracias, Eduardo, y entre esas partes del resumen que usted hacía ahí también, me parece digno de destacar la posición del doctor Giovanni Argel como analista, sin dejar de ser humano, decir que es casi imposible y es totalmente inconveniente para el país que se piense en volver a un nuevo confinamiento a pesar de las dificultades en materia de salud. Doctor Giovanni, muchas gracias. Gracias a ustedes y a todo el equipo periodístico que los acompaña, que casi no mencionamos. Yo agregaría algo, Eduardo, en la vía de lo que Jorge nos acaba de enunciar. No traten de sobreponer por ningún motivo lo económico sobre la salud, ni la salud sobre lo económico. Esa paradoja y esa ruptura no puede permanecer en la conciencia de ninguno de los colombianos, y mucho menos de nuestros conciudadanos en el departamento de Córdoba y la ciudad de Montevideo. Profesor Eduardo, por favor, dile a nuestra amiga que está orando el rosario, que me indicaste ahora hace un tanto, que ore fundamentalmente para que la velocidad de contagio frente a la tasa de pruebas se reduzca y podamos entonces crecer comercialmente, y que indiscutiblemente antes del mes de noviembre tengamos la vacuna, que es lo que nos va a salvar. Recuerden, por último, dígaselo. Se lo diré, doctor, con mucho gusto. Y dígale también que nosotros no nos encontramos encerrados, nos encontramos salvados. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, compañeros televidentes, seguidores. Gracias por estar con nosotros, y el próximo miércoles tendremos otro invitado y otro tema de gran interés para la sociedad. Muchas gracias a todos.